Permítame explicarle por qué he decidido ponerme aquí, frente a usted, a compartir todo esto. No lo hago por interés teórico ni por mera curiosidad intelectual. Lo hago porque, con una claridad cada vez más difícil de ignorar, estamos viviendo uno de los momentos de mayor desorganización psicológica colectiva de la historia humana. No necesariamente el más violento, ni el más trágico en términos materiales, pero sí uno de los más profundamente neuróticos en la relación que el ser humano mantiene consigo mismo y con el mundo que habita. Y esa desorganización tiene una raíz silenciosa, casi invisible. Hemos aprendido a creer que todo depende del yo. Se nos ha enseñado que el individuo debe transformarse a sí mismo, superarse, reconstruirse, reinventarse, optimizarse, gestionarse emocionalmente, autorregularse, resilientemente adaptarse a cualquier circunstancia. Se nos ha enseñado que la responsabilidad fundamental es interna, que el cambio real ocurre dentro, que el mundo es algo que debe ser conquistado mediante voluntad, actitud o mentalidad. Pero esa idea, aunque contiene una parte de verdad, está incompleta. Y cuando una verdad incompleta se convierte en principio absoluto, deja de orientar y empieza a distorsionar. El ser humano no solo tiene que comprenderse a sí mismo, tiene que comprender el mundo al que su organismo está respondiendo constantemente. Porque la experiencia humana no se genera únicamente desde el interior. Surge en la relación entre un cuerpo biológico y un entorno que lo condiciona, lo limita, lo exige y lo regula de forma permanente. No vivimos aislados de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que organizan la realidad. Vivimos dentro de ellas. Nuestros sistemas nerviosos se ajustan a ellas. Nuestros niveles de estrés, nuestras percepciones, nuestras expectativas y nuestras posibilidades reales están moduladas por condiciones que ningún individuo puede modificar por sí solo. Sin embargo, el imaginario contemporáneo insiste en lo contrario. La narrativa dominante, en el cine, en la cultura popular, en muchos discursos ideológicos, en ciertos enfoques educativos e incluso en parte del discurso científico aplicado al bienestar, coloca el centro absoluto en el yo, el individuo como motor único del cambio, el individuo como responsable último de su destino psicológico, el individuo como agente soberano capaz de sobreponerse a cualquier circunstancia si adopta la actitud adecuada. Pero el mundo no es un escenario neutro sobre el que el yo actúa libremente. El mundo impone condiciones. El mundo estructura posibilidades. El mundo regula ritmos, accesos, recursos, jerarquías y límites. Y esas condiciones moldean al individuo antes de que el individuo tenga siquiera conciencia de ello. Cuando la responsabilidad se sitúa exclusivamente en el interior, ocurre algo profundamente desestabilizador. El sujeto empieza a sentirse responsable de transformar aquello que no depende únicamente de él. Se exige adaptarse a presiones sistémicas, responder a dinámicas económicas, sostenerse dentro de estructuras sociales complejas y gestionar tensiones que tienen origen colectivo, como si todo ello fuera únicamente un asunto personal. El resultado no es libertad, es sobrecarga. El yo se vuelve el lugar donde se acumulan demandas que pertenecen también al contexto. El individuo intenta comprenderse, analizarse, optimizarse, mientras permanece relativamente ciego a las condiciones estructurales que están activando su organismo de forma constante. Y cuando no logra cambiar lo que en realidad no depende exclusivamente de él, interpreta el límite como fallo personal. Más exigencia, más autoobservación, más presión interna. Y con ello, más activación fisiológica, más estrés y más sensación de amenaza. No porque el individuo sea débil, sino porque está intentando resolver en solitario una relación que siempre ha sido relacional, la relación entre organismo y mundo. Por eso estoy aquí. Porque creo que comprender únicamente el interior humano sin comprender el entorno que lo modela es una forma de conocimiento incompleto.
Y el conocimiento incompleto, cuando se convierte en norma cultural, genera sufrimiento innecesario. No necesitamos sobreponernos a la realidad como si fuera un obstáculo abstracto que debe ser vencido por la voluntad individual. Necesitamos comprenderla con precisión, entender sus estructuras, sus presiones, sus ritmos, sus límites y la forma en que interactúa con nuestra biología. Solo cuando comprendemos el mundo podemos situarnos dentro de él de manera más realista. Y solo cuando dejamos de atribuirnos el control absoluto de lo que en realidad es una interacción compleja entre cuerpo, contexto y sistema social, podemos empezar a relacionarnos con nosotros mismos de una forma más lúcida, menos culpabilizadora y más profundamente humana. Ese es el motivo por el que estoy aquí hablando con usted, no para decirle que cambie su interior, sino para invitarle a comprender el campo completo en el que su interior se forma, se activa y se transforma continuamente. Sígueme en el canal de YouTube Un Anónimo Libre. Ahí encontrarás un curso gratuito y contenido relacionado con esta temática. Seguimos.